Hola de nuevo a todos. Hoy vamos a continuar las clases de tarot con el concepto de estructura. Vamos a darle estructura al complejo de cartas, al cuerpo completo del tarot, que es el conjunto de arcanos, un total de 78 cartas. Pero la estructura que vamos a ver hoy en la clase número 3 es una estructura que no tiene 78 cartas. ¿Por qué el tarot, teniendo un total de 78 cartas, no tiene una estructura tal y como la vamos a ver hoy, de 78 cartas? La respuesta es que la estructura que vamos a ver está enfocada a través de un paradigma o un visión particular. Es decir, de una forma concreta de entender el tarot. Esta forma concreta de entender el tarot es el numerológico o el numérico. Es decir, nos basamos simplemente en los números para establecer una estructura tarótica. Y esta estructura funciona de forma completamente independiente y de forma orgánica. Esta misma estructura se va desarrollando por sí sola, ¿ok? Entonces vamos a entender cómo está formada la estructura del tarot a partir de los números para en la clase siguiente ir directamente dándole vida a los números, como si los números fueran inteligencias con vida propia y con emancipación, ¿no? Cabe decir que eso es así, que los números en el tarot son inteligencias per se, tienen sus propios deseos, sus propias motivaciones, sus inquietudes, sus miedos, sus logros, sus fracasos, etcétera, ¿no? Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase sobre todo. Hoy nos vamos a enfocar en cómo construir la estructura. También en la parte práctica vamos a ver algo similar, vamos a ahondar en ello. Aquí en la parte teórica, sobre todo, vamos a ver que el conjunto de 10 números que se repite de forma cíclica a través de los diferentes palos, ese conjunto de 10 números recibe el nombre de grado decimal. El grado decimal genera, digamos, una relación con el tarot a través de un sistema que se llama el sistema decimal, ¿ok? Entonces, este grado decimal nos permite trabajar de forma estructurada en el tarot con los números. Estos números son como diferentes partículas de un cuerpo completo tarótico, ¿vale? Y estos números se interrelacionan entre sí, están siempre en interrelación, de forma que ninguno está aislado del conjunto, todos están interrelacionados. Este es un principio orgánico en el que cuando cambia un número en un lado, hay una modificación total de la estructura o del conjunto, como si fueran interrelaciones y diferentes partes de un todo. Por tanto, este es un principio fundamental. Lo vamos a ver también más adelante en Tarot, Teoría y Método, en el apartado de principios del tarot. Vamos a hacer diferentes clases especiales con los principios del tarot, ¿vale? Para que sea de una forma sencilla y de una forma totalmente llevadera el entender cuáles son las cualidades intrínsecas del tarot, que nunca van a cambiar independientemente de cuál sea tu mazo de tarot o de cuáles sean las circunstancias en las que se tira, ¿no? Muy bien, pues vemos que hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y después un 10, y ese 10 no es otra cosa en el fondo que un 0 con un 1. Es un 0 porque va después del 9, es decir, forma parte del grado decimal que comenzó con el 1, pero es un 1, 1, 0, es un 1 porque es el comienzo del siguiente grado. Hay así una interconexión, una cadena entre los diferentes palos del tarot, ¿vale? Sin embargo, cada palo es completamente independiente de los otros de forma intrínseca. Y de forma extrínseca es dependiente. Esto quiere decir que, por ejemplo, el palo de espadas se desarrolla por sí mismo, tiene su propia naturaleza y no necesita al palo de arcanos mayores 2, por ejemplo, para poder ser el mismo. Sin embargo, para poder completarse, sí se relaciona con arcanos mayores 2, arcanos mayores 1, palos de basto, de copa y de oros, ¿vale? ¿Por qué? Porque de alguna forma tiene que competir por los recursos del todo. Es decir, esta estructura tarótica no es otra cosa que una representación global de la vida. Es una representación global del todo. Cuando tú tienes un deseo, por ejemplo, y lo quieres llevar a cabo, tienes
que competir con la propia vida para revelarlo, para llevarlo a cabo, ¿no? Para tener un proceso por el cual finalmente se revele el producto. Y esto en el tarot se da constantemente. El tarot es una suerte de competencia y de cooperación, ¿no? Vimos en las primeras clases, en los textos, vimos que hay procesos y resultados, ¿no? Y es un proceso constante el tarot de emanación de diferentes inquietudes, deseos, motivaciones o incluso miedos, ¿no? Entonces, cuando un palo tiene un objetivo, por ejemplo, el palo de espadas podría tener el objetivo de aprender a mejorar la comunicación con el entorno, por ejemplo, ¿no? Cuando un palo tiene un objetivo concreto, tiene que competir con el resto de palos por los recursos. Y esa competición o esa competitividad se da de una forma limitativa, es decir, las espadas limita a las copas y le exige ciertas cosas, o limita a los oros y les exige ciertas cosas. Ejemplo de esto, en la vida real, las espadas representan, por ejemplo, los pensamientos, las ideas, la forma de hablar, ¿no? El mundo intelectual. Pues cuando compite con el mundo de los oros, está de alguna forma llevándose el campo intelectual al campo terrenal. Y aquí el campo intelectual intenta dominar el campo terrenal, ¿no? Intenta hacer que su vida material, su vida consuetudinaria, la rutinaria, ¿no? El hábito, etcétera, todo esto sea dominado por el mundo intelectual, las ideas, etcétera. Es una especie de triunfa la ideología por encima de lo material, ¿no? En este sentido, hay una competencia, también podría haber una cooperación. Solamente se da la cooperación cuando el palo de espadas y el palo de oros quieren entenderse, y esto se puede producir perfectamente. El palo de espadas puede decir, yo voy a negociar con el mundo material, es decir, el mundo intelectual dice, voy a ver los recursos del mundo material para mejorar mis ideas, mis creencias y mejorar también mi comunicación con el entorno. Y el mundo material, viendo ese ánimo dichoso de las espadas, si tiene buen ánimo, si tiene un ánimo cooperativo, en lugar de oponerse, en lugar de hacer una competición, de oponerse, de hacer una resistencia, lo que hace es negociar, sentarse a negociar con el palo de espadas, ¿no? Y decir, a ver, ¿hasta dónde quieres llegar? Hasta aquí. Venga, pues necesitamos un tiempo. Ejemplo de esto, cuando nosotros queremos, por ejemplo, mejorar nuestro currículum en algo concreto y queremos llevarlo al campo práctico. Esto se da mucho en espadas y oros. Es decir, quiero especializarme en un campo de mi profesión, pero necesito tiempo, ¿vale? Eso sería las espadas, quiero mejorar intelectualmente, con los oros necesito tiempo para materializarlo, ¿vale? Pero imaginaos que el mundo intelectual quiere dominar el mundo material, sería lo quiero ya, quiero que me den ese puesto de trabajo aunque yo no esté del todo preparado. Eso sería una dominación, ¿no? Si os dais cuenta, las dominaciones en los palos, en este ejemplo, espadas y oros, la dominación, en el fondo, roza, en el mundo físico, en la vida real, roza la ilegalidad muchas veces, porque esa dominación no crea paz, no crea armonía, crea conflicto. Normalmente las tiradas de tarot, cuando vemos diferentes palos que están en conflicto, se suele traducir por mentiras, engaños o autoengaños también, ¿no? Automentiras. Se podría traducir por una forma de vida que no es del todo positiva, que no se traduce en una transparencia, en una vitalidad, no se traduce en elementos positivos, sino en elementos como mínimo cuestionables, ¿vale? Por ejemplo, una persona que tenga las copas y las espadas en conflicto es una persona que en el fondo su corazón y su mente no se entienden. Y eso no es algo positivo, eso es algo como mínimo cuestionable. No se entienden, entonces tienes que crear una colaboración entre el mundo de las copas y el mundo de las espadas, ¿no? Vemos que todo es un juego de conflicto y armonía. Y de hecho, en
en esta y en la siguiente clase vamos a trabajar un poquito en ese concepto y vamos a ver cuando los arcanos mayores y menores se llevan bien, están en conflicto, están en armonía, ¿no? Cuando hay conspiraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando el mundo de las copas conspira contra el mundo de la mente, contra el mundo de las espadas, ¿no? Eso sería una forma de imponer el mundo emocional y anular el mundo racional. Cuando hay conspiraciones así, el ser humano sufre. Dentro del propio ser humano hay un campo de batalla, ¿no? Hay un reino, que es el reino que nosotros en clase estamos llamando Tarotland, ¿no? Tarotland, de forma lúdica, pero también de forma pedagógica. Pues en este reino de Tarotland, en este organismo, en esta estructura tarótica, convergen 6 familias fundamentalmente, que son las 2 de arcanos mayores y las 4 de los palos. Y estas familias tienen sus propios intereses. Entonces, imaginaos que el mundo de las copas quiere dar un golpe de estado. Es posible, muchas personas viven así, muchas personas viven con un golpe de estado perpetuo del mundo de las copas, es decir, sobreemocionalizada, con un mundo racional totalmente anulado y de alguna forma imperando el discurso emocional sobre todo. Ejemplo de esto, aunque esto no es insano ni mucho menos, ¿vale? Esto es un ejemplo solamente. Ejemplo de esto sería el nacer en un seno en el que se es de un partido político o se es de un partido o de un equipo de fútbol, ¿no? Y el discurso emocional de la vinculación afectiva del entorno, de la familia, con ese partido político, con esa dirección política o con esa dirección, digamos, deportiva, ¿no? Del equipo de fútbol, etcétera, hace que en el fondo nosotros ni nos cuestionemos si ese partido es el correcto o si ese equipo es el que queremos o no. Simplemente tenemos un lazo afectivo tan poderoso que vamos a justificar siempre cualquier cosa que suceda dentro de ese territorio, ¿no? Entonces, eso sería la dominación del mundo de las copas frente al mundo de las espadas y de los oros y de los bastos, etcétera, ¿no? Porque solamente impera en el fondo un lazo afectivo que anula lo racional y lo puramente material. Es decir, finalmente nosotros razonamos a través de las emociones, nosotros materializamos las emociones que tenemos, nosotros, por ejemplo, vinculamos nuestros deseos y necesidades a las emociones que tenemos. Por ejemplo, queremos que gane nuestro partido, si no, estaré muy triste, ¿no? A lo mejor el partido político nuestro, del que fue mi padre, etcétera, a lo mejor no es el que nos va a traer mayor prosperidad, pero es el mío, ¿no? Hay un definicionismo, hay una identificación personal en ello. Eso sería una imposición. Y recordemos que dijimos también, en clases anteriores dijimos que hay una batalla entre lo mayor y lo menor, es decir, arcanos mayores y arcanos menores son mundos diferentes, ¿no? Mientras uno es expansivo, el otro es estático. Entonces, muy difícil es eliminar, imposible, ¿no? Pero hacer madurar de una forma sostenible y sencilla una idea tan arraigada en un ser humano en los palos de los arcanos menores, porque en el fondo representa la parte de nosotros, el núcleo estático, el núcleo que no quiere cambiar, nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si esto ocurre? Lo que podemos hacer es entender que hay un conflicto y que hay una competitividad entre los diferentes palos, entre las diferentes familias, y que tenemos que hacer un comité especial, metafóricamente hablando, un comité especial que lo podríamos llamar en términos políticos, si esto fuera Tarotland, ¿no? Las 6 familias están en guerra porque se están echando las cosas a la cara y bla, 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 bla. Hacemos un comité especial de pacificación y de cooperación, ¿vale? Comité especial de pacificación y cooperación. O sea, CEPACO. Comité especial de pacificación y cooperación. Hacemos el CEPACO, ¿vale? Y de alguna forma sería una suerte de séptima familia que se pone en el núcleo de todo y obliga a que las 6 familias de Tarotland se entiendan. Sería una intervención de Tarotland de un agente externo político. Imaginémonos que Tarotland está en Europa. Sería gracioso, ¿verdad? Pues el Comité Europeo crea el Comité de Cooperación, y lo que dijimos, el CEPACO. Entonces,
penetra en el mundo de Tarotland y obliga a que haya armonía entre ellos a través de la diplomacia. Bien, pues este ejemplo no es tan tonto, porque hay 6 familias en conflicto porque están siempre compitiendo por los recursos de Tarotland, por los recursos del mundo, ¿no? Y claro, el mundo de los bastos dice, nosotros tenemos que vivir siempre entusiasmados, da igual lo que suceda, la vida es muy corta y como es corta tenemos que vivirla a tope. Y llega el mundo de las copas y dice, qué insensibilidad con los que sufren, qué insensibilidad con todas las fallas de este mundo. Solo vosotros os tiraríais al suicidio colectivo en pos del divertimento y del entusiasmo. Y sale el representante de las espadas, ¿no? Imaginémonos, y dice el representante de las espadas, estáis equivocados. Aquí lo que importa es aprender y cultivarse para encontrar la solución. Y vosotros dos estáis impidiendo que eso suceda, ¿no? Tú con tu exceso de compasión por los prójimos nos estáis llevando a la ruina. Y tú, señor de los bastos, nos estás llevando también a la ruina por esa falta de racionalidad en el divertimiento y la búsqueda del placer, en la búsqueda del entusiasmo y de la conexión con el divertimento, ¿no? Cuente tú. Y aparece el señor de oros y dice, todos vosotros estáis equivocados. Lo único que importa es que salgan las cuentas, lo único que importa es que todo pueda permanecer en seguridad a largo plazo, ¿vale? Un señor así como muy barbudo, tranquilo. Y los arcanos mayores están ahí compitiendo también, diciendo, ¿no os dais cuenta que lo que importa es la evolución personal, el desarrollo? Todos vosotros estáis impidiendo que nos expandamos como nación, que nos expandamos como pueblo. Y están ahí, bla, 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 ¿vale? Entonces, ese séptimo factor, esa séptima familia, que es extrínseca, o sea, es decir, es de fuera, hemos dicho que es el Comité Europeo que está ahí, ¿no? Escuchándolo todo. Esa séptima familia en el tarot son 2 cartas. Es súper interesante esto. En el tarot son 2 cartas, ¿ok? Es decir, que aunque hemos dicho que hay 6 familias, esto es muy interesante, hay 6 familias que es el tarot en sí mismo y que están compitiendo en ese congreso, en ese parlamento tarótico de Tarotland, ¿vale? Bla, bla, bla. Y Tarotland va fatal porque no se entienden. Y ese comité europeo está en el centro escuchando, apuntando y va a tomar decisiones. Pues en el tarot son 2 cartas concretas. ¿Qué cartas son el Comité Europeo? Es decir, la parte externa que viene a sanar Tarotland, que viene a dar lucidez. Son 2 cartas concretas. Por un lado el loco y por otro lado el mundo. Loco y mundo. Y no es casualidad que el loco no tenga número y que el mundo tenga un 21. Que es la única carta 21 de todo el tarot. Es súper raro. O sea, es una rara avis. Todas las cartas del Parlamento de Tarotland son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, ¿vale? Entendiendo en el grado decimal, el 11 sería un 1, el 12 sería un 2, así, y el 20 sería otro 10, ¿vale? Todos allí pertenecen al mundo del sistema decimal, se están peleando y forma parte de la estructura de Tarotland. Y claro, los representantes que vienen de fuera, es decir, el loco y el mundo, son rara avis, es decir, no están dentro del mundo tarótico como tal, sino que lo experimentan, lo viven, de alguna forma lo tienen que lidiar con ello, ¿vale? Son aquellos agentes externos que llegan a Tarotland, se ponen a escuchar así y dicen, madre mía, están todos locos. Eso lo dice el loco, es decir, es increíble. Pero es que el loco llega, empieza a escuchar, se pone así, a escuchar primero, por ejemplo, llega el momento de que comparezca en el Congreso el palo de oros y sube el rey de oros. Buenas tardes, en Tarotland está sucediendo una cosa muy... Empieza a hablar, ¿no? El señor barbudo que dijimos, ¿no? Y claro, el loco que está allí presente, porque forma parte del Comité Europeo, está escuchando y diciendo, madre mía, qué visión tan sesgada de la realidad, qué visión tan loca, tan estúpida,
tan limitada de ver el mundo, va pensando eso, pero es que el mundo que está al lado es una mujer, ¿vale? El loco es un señor y el mundo es una señora. La señora está al lado, sentada pensando, ay Dios mío, si los oros dominan Tarotland, Tarotland no tiene futuro. O sea, están el loco y el mundo sentados escuchando la comparecencia del señor del mundo de oros, ¿no? Del palo de oros. Y claro, están, que se llama Pentacoli, recordáis, ¿no? Que le pusimos nombre a cada, a cada familia, ¿no? Bien, están escuchando la intervención de la familia Pentacoli y están diciendo, no me puedo creer lo que estoy escuchando. Es decir, está imponiendo la voluntad del mundo de oros, es decir, de su familia, pero está ninguneando al resto. No sé, es que no se dan cuenta de que no pueden ningunearse entre ellos, que son 60 personas que tienen que entenderse para que Tarotland funcione. Y claro, el loco tiene una particularidad que no tiene el mundo. Por eso van en el comité dos personas tan curiosas, extrañas y diversas, ¿no? El loco representa la propia naturaleza y sus necesidades. Representa las pulsiones naturales que no son razonadas y no son artificiosamente creadas. Es decir, un ser humano con el loco está en conexión con su propia naturaleza. Eso es muy, muy importante. Pero el mundo representa la función femenina del loco, que es justamente la búsqueda de la paz y la inteligencia, la aplicación de la inteligencia para llegar a esa sublimación de la naturaleza a través de el cultivo del ser humano en la propia naturaleza, ¿vale? Entonces, mientras que el loco representa las pulsiones elementales y representa las funciones naturales y reales de todo ser, de una nación, de un estado, de un pueblo, de un ser humano, el mundo representa la inteligencia femenina que permite que eso vaya avanzando, creciendo, que vaya gestándose, de que sea femenino, gesta, ¿vale? Va cultivando a través del poco a poco que la naturaleza del loco no sea caótica a largo plazo, sino que sea ordenada, que sea hermosa, que finalmente se revele como conectada con el todo y con cooperación, con armonía y con larga paz, ¿ok? Entonces, el loco es la parte pulsional del ser humano loca desde el punto de vista positivo. Es decir, un músico locamente compone a través de la carta del loco. Es su pulsión, no lo puede evitar, tiene música en su cabeza. Pero el músico necesita el mundo, que es la función femenina de sí mismo, para poder realizarse, que es cultivarse en la carrera musical para llegar a ser un gran músico. Entonces, loco y mundo son, por un lado, la acción pulsional y por otro lado, la acción reflexiva para crear un largo plazo. Y esto es muy interesante, mientras que el loco representa el corto plazo, lo quiero ya, el mundo representa el largo plazo. Los dos se entienden a las maravillas y son un equipo perfecto. Porque si bien un músico es el loco, necesita el mundo. Mucha gente es el loco y no es el mundo, y por eso están frustrados en la vida, porque nunca llegarán al 21, nunca llegarán al 21, siempre se quedan en el sinnúmero. Soy músico, pero no tengo ningún disco, ¿no? Pues sería un loco que no ha llegado al mundo. Entonces, loco y mundo están ahí escuchando y están alucinando, diciendo, esta gente tiene una visión muy sesgada, ¿vale? Pues en total hay 60 arcanos que componen el Congreso de Tarotland. Son las 6 familias que hemos dicho, con los 10 números, las 10 cartas o los 10 arcanos que tienen, ¿no? cada familia. Y claro, aquí se le añade loco y mundo, que son 2 arcanos más, que hemos visto que son externos en este sentido, y que se adhieren con un total de 62 personas o arcanos dentro del Congreso en ese momento. Faltan 16 para llegar a 78. Tenemos 62, faltan 16, ¿vale? Esos 16 los veremos más adelante. Si os dais cuenta, esos 16 no tienen número. Es decir, el rey de copas no tiene número. El paje de espadas no tiene número, ¿vale? O número visible, es un poco como el loco. Por tanto, se puede entender que son
representantes de las familias, pero no forman parte del mundo político de Tarotland. Es decir, no son números y por tanto no están en el Congreso. Aquí estamos viendo que la estructura tarótica fuerte son los números y que los números deciden las cosas. De alguna forma son los que finalmente son el equipo del poder legislativo de Tarotland. Es decir, ellos son los que votan al final las cosas. Son los que deciden cómo van las cosas. Si el 7 de espadas decide cosas y el 5 de oros también, ¿vale? Pero el paje de espadas no decide nada. El paje de espadas es como es y ya está. De hecho, en clase anterior vimos que son cartas de resultados. Es decir, en el fondo, el paje de espadas es un resultado, no es un proceso, no decide nada. Por tanto, se podría decir de forma metafórica o simbólica, se podría decir, y queda muy bonito dicho, que las cartas de la corte, es decir, pajes, reinas, rey, caballero, son representantes de las familias, pero no son políticos, ¿vale? De hecho, es curioso porque forman parte de la monarquía, rey, reina, caballero, paje, ¿vale? Por tanto, se podría decir que son la representación no política de Tarotland, al igual que, por ejemplo, actualmente en España hay una monarquía constitucional que carece de poder político. El rey no tiene poder político. El poder político lo tiene el presidente del gobierno con el poder ejecutivo, que es el gobierno, ¿vale? Así como el poder legislativo, que es la Cámara del Congreso de los Diputados, y el Senado, y el poder judicial, que lo tiene pues el Consejo Judicial con los órganos judiciales, ¿no? El Tribunal Constitucional, Supremo, etcétera, ¿no? La Fiscalía. Pues imaginémonos que en Tarotland es algo así, es decir, que en Tarotland hay un poder ejecutivo y legislativo, que sería el conjunto de las 60 cartas o arcanos de mayores y menores, ¿vale? Que ahí se traduce en un poder ejecutivo y legislativo más o menos a la vez, ¿ok? Se podría decir que el ejecutivo sería el arcanos mayores, ¿vale? Pero realmente esto requeriría mayor explicación, así que vamos a dejarlo, no quiero hacerlo tan complicado, tan complejo, vamos a hacerlo sencillo. Los que deciden las cosas, el poder ejecutivo y el legislativo, son las 60 cartas de arcanos mayores y menores. Y luego tenemos la monarquía constitucional, los representantes de Tarotland, que son las cartas de la corte: paje, reina, rey y caballeros, ¿vale? Y esto es muy interesante. Estas 16 cartas no forman parte del poder legislativo de Tarotland, es decir, no son cartas que deciden nada ni hacen procesos. Por eso muchas veces se le deja de lado. Por eso muchas veces no participan. Por eso muchas veces solo usamos cartas de arcanos mayores, porque es el poder ejecutivo, es decir, es lo que en el fondo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, etcétera, ¿no? Cómo nos movemos, cómo nos expandimos, ¿no? Obviamente es muy interesante esta relación, esta correlación entre lo político, que en el fondo la vida es política, ¿no? Porque al fin y al cabo la economía depende de la política, la sociedad depende de la política, y la estructura tarótica, porque encaja a la perfección. Encaja a la perfección. Las cartas de la corte son grandes representantes de las familias. Podríamos decir que pueden estar en el Congreso de los Diputados de allí, ¿no? De Tarotland, representando a la familia, pero no son los que toman decisiones. Pueden simplemente representar la tradición y los valores de la familia, al igual que el rey de España actualmente, 2020, representa los valores de España, ¿no? Del reino de España. Pues en este sentido, habría que entender que no tienen poder. Es decir, el rey de espadas no tiene poder, es un producto de todo lo que pasa, ¿vale? Y es interesante, Loco y Mundo son los que desde fuera deciden cómo se van a relacionar todos. Por ejemplo, el mundo es una carta que obliga a las 6 familias a entenderse para encontrar la paz. Cuando aparece la carta del mundo en una tirada, por ejemplo, la carta del mundo es un vórtice de buena onda, en el que las diferentes familias que compiten en la tirada encuentran un lugar donde entenderse, ¿vale? Imaginémonos que tenemos Diablo Mundo,
Diablo, mundo y emperador, ¿vale? El emperador pertenece a Arcanos Mayores 1, el diablo pertenece a Arcanos Mayores 2. Realmente son dos familias diferentes y el emperador y el diablo de alguna forma están alienados compitiendo. Es decir, el emperador frustrado mira al diablo porque está lleno de confusión, tiene miedo y no sabe cómo ir a su imperio. Podríamos decir que el emperador está en horas bajas y tiene miedo y no sabe muy bien cómo actuar. Pero el mundo está en medio. El mundo es que con la ayuda de la diplomacia y de las personas que le rodean va a encontrar finalmente una salida. Eso es muy interesante. Además, el mundo siempre hace alusión de alguna forma al entorno social o a la ayuda que recibimos por parte de una entidad o de algo que es visible, ¿no? Porque el mundo es transparencia, cooperación, buena onda, buen rollo, es un conjunto de ayuda que se produce, ¿no? En una época de carestía es la ayuda de alguien de Cáritas, o la ayuda de la iglesia que te ayuda a algo, ¿no? O la ayuda de un grupo social, de una comunidad, de una asociación, también podría ser. Si estamos mal de salud es la ayuda del hospital, si estamos hablando en términos educativos la ayuda de un equipo educativo o de un colegio, etcétera, ¿no? Por eso se dice también que la Carta del Mundo representa grandes edificios o edificios públicos, porque los edificios públicos se supone que te ayudan, ¿vale? Entonces, al igual que eso, la Carta del Loco representa el factor masculino de esta función externa. Ese factor masculino sería un impulso de energía para ir hacia adelante. Ejemplo, si estamos en el colgado y luna, que podría representar una parálisis porque no vemos hacia dónde podemos ir, etcétera y tal. Luego el loco representa que pese a todo, pese a la parálisis, frente a las dudas, frente a todo, el loco nos garantiza que tenemos ganas de seguir para adelante. Y que en el fondo nuestro yo interno está diciendo sigue hacia adelante aunque no sepas lo que hay. Es una suerte de valentía extrema en la sombra, en la oscuridad del alma, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, loco y mundo son benefactores per se. Luego, cuando están mal conjugados con cartas malas, una persona puede decir, yo quiero ser músico y hacer mal las cosas, ¿vale? Pero claro, lo natural sería que si escuchamos bien al loco y al mundo, el loco y el mundo nos dicen muy bien qué necesitas, cómo conseguirlo y cuál es la verdad de tu ser. Lo cual es maravilloso, ¿vale? Y eso es lo que hace falta en el mundo político. Eso es lo que hace falta en el mundo de Tarotland, en el que hay 60 personas que pertenecen a 6 partidos políticos diferentes o 6 familias diferentes que se están dando de hostias, se están pegando por imponer realidades que en el fondo no tienen que competir, tienen que cooperar, ¿vale? Muy bien, pues continuamos con, ahora sí, lo que se llama la estructura tarótica, lo que llamamos, y esto es muy exclusivo porque es solamente de nuestra escuela, ¿ok? La flor tarótica y lo que llamamos finalmente el jardín tarótico. Lo continuamos con los textos y con la clase práctica. Muchas gracias por estar aquí.